todo se desvanece y tenemos que volver a empezar. ¿Qué ocurriría, no? Si en nuestra vida, si no lo estás pasando en este momento, como lo están pasando nuestros hermanos de Bahía Blanca, todo se desvanecería y tendríamos que volver a empezar. Un poco de esto se trata un libro que ha escrito María Silvana Lacorén. Ella es además de escritora, de autora de este libro, es docente. Y este libro se llama Solo un momento. Narra la historia vivida por ella misma en una etapa de profundo sufrimiento para saber cómo discernir y salir adelante en momentos de muchísima dificultad. Silvana, ¿cómo estás? Vero te saluda en esta tarde. Bienvenida. Hola, Vero, ¿cómo estás? Encantada. Gracias por tu invitación. Nos parece muy providencial que estés aquí en un espacio que sea abierto y después de charlar junto con los amigos de la Red Sanar de las crisis y de las vulnerabilidades, de las herramientas necesarias para salir adelante. Poníamos el ejemplo de los hermanos inundados en Bahía Blanca, cómo el agua a veces entra también como un torrente que se quiere llevar todo. Esas son las grandes crisis y sufrimientos en nuestra vida y después hay que saber cómo reaccionar, cómo actuar, qué hacer. Un poco es esto lo que te pasó y motivó a escribir este libro. Contanos de qué se trata. Bueno, te cuento que el libro se llama Solo un momento. Lo escribí después que fallece nuestro hijo Andrés. Andrés tenía 27 años y era nuestro hijo del medio. Él era médico veterinario y bueno, fallece el 2 de enero del 2022 en un accidente de tránsito. Y Mm. bueno, esa noche, como te imaginarás, cambió nuestra vida. Pero bueno, yo lo que tengo que decir que desde esa noche, cuando pasé el momento más desgarrador de mi vida, tomé la mejor decisión de mi vida también, que fue quedarme al lado de Dios. Y esto Mm. de que la Virgen nos haya cobijado con su manto significó recorrer un camino totalmente diferente al esperado y decir que bueno, que podemos estar, que podemos seguir y que se puede continuar cuando uno se queda cerca de Dios y de la fe. A veces se aparecen dos caminos, ¿no, Sil? Uno que es aparentemente bueno y otro también, ¿no? Y esta es la regla de discernimiento de San Ignacio. ¿Qué camino tomar? ¿Cómo discernir? ¿Cómo hacer sobre todo eso en esos momentos que en realidad uno se siente confuso? ¿Para dónde? ¿Para dónde tomo? ¿No? Y vos tomaste para el lado que dictaba tu corazón, el lado de la fe. ¿Cómo fue especialmente ese momento? ¿Cómo lo describís? Bueno, cuando nos avisan que había sido un accidente, porque te cuento que en nuestra ciudad, que se llama Rauch, del centro de la provincia de Buenos Aires, ese 2 de enero, todos los 2 de enero en realidad, se juntan todos los egresados del secundario, aprovechando que todos concurren nuevamente a la ciudad debido a las fiestas. Bueno, ese 2 de enero se hace una fiesta que se llama Fiesta de las Agrupaciones y cada uno se vuelve a reunir con sus compañeros del secundario. Y bueno, justo ese 2022, Andrés cumplían 10 años de haber egresado del secundario. Entonces fue una fiesta que empezó desde el mediodía en una quinta y él a la noche, en un camino rural, porque lo habían hecho en una quinta distanciada de la ciudad, en un camino rural, en vez de doblar, siguió de largo en una curva y bueno, y ahí fue el accidente. Así que nos avisaron, nos avisa nuestro otro hijo, nosotros veníamos atravesando un proceso de COVID, yo estaba saliendo del COVID y bueno, fuimos al hospital y ahí nos dan la noticia, volvemos y te cuento que mi familia se conforma, mi familia más pequeña está mi marido, Martín, está mi hijo Manuel, Juli, y Juli en ese momento estaba viviendo en Orense, que está a 360 kilómetros de nuestra ciudad. Ella estaba embarazada y le teníamos que contar lo que había pasado y tenía que viajar.
Juanpe, mi yerno, que también es muy amigo de Andrés. Y bueno, cuando llegaron, nosotros esperábamos que llegara ella, que pudieran llegar bien, hacer todo ese trayecto esa noche muy difícil. Y bueno, yo creo que desde ese día la Virgen me tomó en su mano y no dudo de que me cobijó bajo su manto, porque pude tener en ese momento eh, la lucidez, porque no sabes ni lo que te pasa, de pedirles que, bueno, que nadie se rebelara contra Dios y la Virgen, porque Andrés ya estaba con ellos. Eh, También les pedí a los más íntimos, con mi nuera también que estaba Cande, que si las cenizas de Andrés podían ir al cinerario parroquial, donde ya estaban las cenizas de mi hermano, y Juli nos dijo, bueno, que todos pidamos ayuda psicológica. Y yo creo que se conjugaron dos cosas muy importantes. Por un lado, esto que la Virgen me iluminó en ese momento para decir, bueno, toda la fe y todo lo que yo creí en mi vida y todo lo que fue sembrando Dios en mi corazón, si en este momento de mayor desolación yo no iba a aferrarme a eso, lo cual yo creía fuertemente, entonces, como dice el padre José María Rodríguez Olaizola, ¿qué fe sería esa, no? Eso por un lado, y después el sí de mi familia, que hayan dicho que sí, que aceptaran recorrer este camino respetando mi fe y siendo respetuosos de esta decisión fuerte de quedarnos al lado de Dios. Creo que fueron los dos pilares en los cuales se pudo construir todo este proceso de un duelo desde la fe, y que queremos transmitir que sí se puede seguir, que hay otra forma de atravesar lo inevitable y que si vos te aferrás a Dios y la Virgen, bueno, es precisamente ahí donde ellos se van encargando de sanar nuestros corazones. Claro, Silvana, dos cosas, ¿no? Primero, aclarar que uno elige y se aferra a la fe y eso no quita que no te duela. No, Exactamente. no quita que no te duele intensamente, intensamente, Sí, porque si no lo que estaríamos hablando es de una evasión del sufrimiento exactamente. a través de la fe, y eso es lo que no, Dios no quiere, ¿no? Es afrontar, Después, como dijimos en el bloque anterior con nuestros otros amigos, afrontar la realidad, poder verla, que verdaderamente nos duela, pero elegir el camino para poder elaborar ese duelo, ese trabajo, ¿no? Vos hablabas, por ejemplo, en estos primeros momentos de confusión, por ejemplo, que es lo natural y normal en las primeras etapas de un cimbronazo, como es una muerte inesperada de un hijo, ¿no? tal Nada más y nada cual. menos de un hijo. Contanos cómo era tu estadio en ese momento, cómo era ese momento de confusión y si verdaderamente, cómo fue que diste los otros pasos. ¿Lo diste sola? ¿Pediste ayuda? ¿Cómo fue, Silvana? Bueno, en realidad empezamos a estar muy pendientes del embarazo de mi hija. Venía un embarazo muy Mm. complicado, donde habíamos pedido a Dios muchísimo para que ese bebé llegara y bueno, entonces teníamos que cuidar esa panza. Y creo que también eso fue lo que hiciera que uno se corre un poquitito del centro del dolor y que no es a mí solo el que me está pasando, sino empezar a ver que alrededor también están sufriendo y están sufriendo mucho. Entonces digo, nos Claro. van a pasar las mismas cosas. Acá no se dice que la fe es algo mágico, que ay, qué suerte, te quedás acá bajo la capita de la Virgen, el manto de la Virgen y ya está. No, lo que vamos a decir es que no van a permitir que tengamos momentos de desolación, no van a permitir que nos Mm. flagelemos, sino que el quedarse a su lado significa que sí vas a llorar, que sí vas a extrañar, pero vos tenés otra esperanza, hay una esperanza que los que se nos adelantaron, nosotros creemos firmemente que están en la felicidad total. Entonces, desde ahí empezar una construcción donde yo me puedo correr del centro del dolor, mirar alrededor, porque yo digo, bueno, esto es todo un tren, yo siempre digo es un tren donde hay mucho de la sociedad que
parece que lo que sufre la madre es el mayor dolor y bueno, nadie va a dudar el dolor de una madre, pero también hay que mirar que en mi caso hay otros hijos, hay un papá, hay amigos, hay otra familia, hay un montón de amigos nuestros, hay un montón de gente que también sufrió su pérdida. Entonces, creo que el poder ver y el que todos tratemos de seguir, eso es otro pilar fundamental. Es decir, bueno, Mm. si yo no me tiro en una cama a llorar, entonces yo puedo estar llorando sin que me vean, no tengo que andar eh, de rodillas por la vereda, vestida de negro y toda desordenada para que digan, uy, cuánto sufre esta mujer. Lo que sufre cada uno en el corazón, Dios lo sabe y tendremos nuestros momentos íntimos, pero creo que el hacer que todos podamos seguir avanzando y mirar que si alguno se quedó un poquitito atrás, rezagado, bueno, ¿cómo hacemos para que siga? Y es toda una cadena que todos queremos vernos bien y que todos podamos seguir, porque creo que mi hijo desde el cielo, que era un batallón, bueno, él sin dudas va a querer que lo honremos en pie. Yo digo, yo honro la vida de mi hijo en pie. Y nos pasan las mismas cosas, pero por ahí las podemos ver desde otro lugar. Entonces, en los momentos tristes uno se puede poner a rezar, en los momentos tristes podés escuchar una canción que te gusta, en los momentos tristes podés como correr la mente para que no te juegue esa mala pasada. Nosotros decimos que no se nos vaya al agujero negro y hacer todo lo posible para no quedarte en ese lugar empantanado, porque la verdad es que la realidad no la podés cambiar, pero sí podés decir, bueno, yo con esta realidad, ¿cómo la voy a manejar? Y digo, este libro tiene tres grandes objetivos. Uno, decir que de la mano de Dios esto sí se vive distinto en pie. Otro gran objetivo del libro es decir, bueno, empecemos a hablar de estas partidas, de esta vida terrenal que nos van a tocar a todos y que como no se habla, cada uno cuando le toca hace lo que puede. Porque también digo que el que se tiró en una cama, bueno, estará en ese momento, no puede hacer otra cosa. Entonces digo, si nos podemos ayudar todos en estos procesos, en decir, bueno, mirá, se puede continuar, podemos seguir, estamos en pie, se puede de la mano de Dios. Entonces, creo que no se habla, que es un tema incómodo, que es mejor no hablar y cuando te toca nadie, o sea, no sabes ni qué tenés que hacer. Entonces digo, si lo empezamos a instalar, porque como dice Santa Teresita, y yo así empiezo el libro, que dice, la vida es un instante entre dos eternidades. Yo digo, bueno, ¿cómo elijo vivir ese instante? Y también esta semillita de decir, bueno, que en algún momento alguien dijo que se puede vivir el duelo desde la fe, que puedo ir a una iglesia, que puedo ponerme frente a Dios, frente al Santísimo y decir, mira, yo te entrego esto porque yo no puedo, ayúdame a seguir, tomá mi dolor, transformámelo porque yo no lo puedo sola, no puedo, entonces, qué mejor que pedir y con la humildad y con el corazón en la mano a un Dios tan poderoso como el que tenemos. Silvana, hay mensajes por aquí. Un oyente que no se identifica dice, muchas veces me cuesta aceptar muchas decisiones que tomé y me cuesta vivir firmemente en el presente, a partir de muchos sufrimientos que tuve, ¿no? Gracias por el aporte de este hermano o hermana. Griselda dice, buenas tardes, hermoso testimonio el de María Silvana. Viví un momento similar con mi hijo Joaquín, con la diferencia de que Joaquín se quitó la vida. Estoy transitando este duelo desde la fe solamente hace 7 meses de su muerte. Nos cuenta Griselda, a quien le mandamos un fuertísimo abrazo y que se siga animando a transitar
este sufrimiento, siempre con la ayuda de Dios, de los hermanos y de las herramientas internas que cada uno tiene. Cristina nos dice, Vero, escucho a Silvana y me siento totalmente identificada con su relato, pero a mi hijo por una enfermedad a los 32 años falleció. Y me llegaron a decir, ¿cómo podía estar bien después de la muerte de mi hijo? Mi respuesta fue, Dios y María me sostienen. Ya hace 8 años, el dolor está, pero puedo decir que soy feliz con mis hijos, con mi esposo, con mis nietos. Siempre digo, hay gente que no se pudo despedir de sus seres queridos, que no se pudo acompañar, y yo sí tuve esa bendición. Gracias por esta charla, dice Cristina, con Dios todo se puede, hasta el dolor más grande. Es así, Silvana, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo me quedo decirte y digo que el tercer objetivo que tiene el libro es decir, bueno, disfrutemos el momento presente. No esperemos a perder las Mm. cosas o las seguridades que tenemos para después culparnos, recriminarnos. Digo, si realmente tomamos conciencia del momento actual y hacemos todo lo mejor que podemos y bueno, seguramente no nos van a quedar reproches después que se nos cambie la realidad en un instante. Entonces, nosotros eso decimos de Andrés, ¿no? Vivió 27 años con una solidaridad, con una alegría, con un empuje que yo creo parecía que él sabía que la vida se le terminaba en este plano, se le terminaba pronto. Hizo tantas cosas con su corta edad, que digo que, bueno, y después nos empezaron a pasar muchas cosas, muchos mimos de Dios a nuestra alma, y yo te cuento que el libro tiene un año y un poquito, y nos está permitiendo llegar a tantos lugares con este mensaje de decir, bueno, empecemos a hablar de este tema que sin duda es una deuda pendiente que tenemos y hay mucha gente que se está haciendo eco de este mensaje, que no es sencillo. Yo a veces digo, cuando hago un live o cuando alguna charla presencial, digo, bueno, son unos valientes, el que se anima a llevar el tema, el que concurre a escuchar, pero bueno, a veces vamos a poder discernir y otras veces no. Cambia tan rápido que y lo que te quiero transmitir es de esto de decir que no, a veces como el tema no nos toca, en este momento lo dejamos a un costado, ¿viste? Mm. Uy, está hablando de esto y la verdad que está medio lejos, pero yo no sé cuándo este tema va a ser cercano. Y la realidad es que nos va a tocar a todos, nos va a tocar a todos. Sí, en este Y sentido, Silvana, contanos de dónde nace esta fuerza de fe. ¿Cuál es tu historia de fe? ¿Naciste en una familia creyente? ¿Cómo alimentaste tu fe a lo largo de tu vida? Contanos un poco de eso. bueno, creo que es un gran regalo de Dios, pero también hay que pedirlo. Yo digo, cualquiera puede pedir fe, a veces uno cree que porque no hace determinadas, no va a misa o no hace, dice, no, yo no tengo nada de fe, o bueno, vos porque tenés fe. Yo digo, nadie sabe, la fe tampoco se mide como tampoco se mide el dolor de todos los que tenemos alrededor. Pero mi historia es que sí, vengo de una familia de fe, mi abuela tenía muchísima fe. Fui a un colegio católico, después me desempeñé también como profesora de matemática en un colegio católico y terminé como directivo del mismo colegio. Entonces, fue toda una formación y a veces yo digo, a veces íbamos a retiros o charlas o no sé, y a veces ni sabías, viste, vos venías cansado con muchas cosas, qué sé yo, y no sabías ni mucho el tema, ni por qué estabas ahí, pero siempre Dios nos estaba buscando. Siempre de cada charla, de cada lugar que hicimos para fortalecer nuestro corazón, cada pasito que hicimos para fortalecer nuestro corazón, seguramente había un Dios que estaba empujando para que algo de ese lugar nos trayéramos y que se fuera
construyendo ese corazón y aumentando esa fe. En una etapa donde por ahí los chicos son chicos y andamos corriendo y trabajando y vamos de un lado para otro, y bueno, y nos dicen del colegio, por ejemplo, bueno, hay un retiro en tal lado o hay una charla de, vos te sentás, te relajaste y por ahí escuchaste la mitad de la charla, porque venías con una vorágine, pero siempre algo queda. Yo digo, siempre Dios nos está buscando. Y también pienso esto, ¿no? Si no te pasó nada, salí a buscarlo a Dios. Salí a buscarlo para que el día que cambie tu realidad tengas un corazón ejercitado. Y si te pasó, también salí a Mm. buscarlo, porque ahí vas a encontrar el consuelo, ahí vas a encontrar lo que estás necesitando para seguir avanzando. Entonces, Sí, ahí, hay, ahí quería ir, Silvana, ahí quería ir, en esta expresión tuya que viene muy bien. Corazón ejercitado. ¿Por qué te pregunté sobre tu historia de fe? Porque hay muchas personas que dicen tener fe y en el momento de grandes sufrimientos como este, que creo que es uno de los sufrimientos más difíciles que hay, la muerte de un hijo, se pelean con Dios, se alejan de la iglesia, dicen Dios, no existís más para mí porque si no lo hubieses evitado. Ejercitar la fe no solamente nos sirve para poder ver la vida de otra manera, sino para afrontar momentos de profundísimo sufrimiento como el que vos afrontaste, Silvana, ¿no? Los que sí, decimos tener fe, yo pienso que sí tenemos un termómetro. Es justamente en los momentos de dolor. Es claro. justamente en Por eso, momentos de profundo sufrimiento donde se pone a prueba nuestra fe. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos sí, alejamos? Peleamos, discutimos, y es normal, y esto lo hemos hablado muchísimas veces a lo largo de muchísimos programas donde hablamos del duelo, ¿no? Es normal decirle, ¿por qué Dios, vos, esto? Y pelearle a Dios, no con Dios, porque Dios no pelea nunca contra nosotros. Por claro. ahí gritar, poder desahogarse con Dios. ¿Por qué? Y eso es normal y es un signo de confianza, porque yo voy a llorar y a descargarme a esta persona que es Dios, que sabe y me comprende más que ninguna. Pero si yo digo, no existe más Dios para mí porque permitió esto, entonces ahí la fe es donde se escudriña, ¿no? Es la fe floja que no ejercitamos. ¿Entiendes, Silvana, hacia dónde voy? Sí, sí. Por eso es decir, bueno, si tenés todas tus seguridades, empezá a ejercitar tu corazón. Empezá a buscar cosas que alimenten tu alma, porque digo, muchas veces pasamos días que vivimos en piloto automático haciendo un montón de cosas que no sé cuántas fueron realmente verdaderas, con cuánta gente linda nos cruzamos, cuántos abrazos Sí. dimos, cuántos te quiero dijimos, cuánto, os digo, a veces hay tantas cosas que nos sobrepasan de un mundo que exige un montón de cosas, pero cuando llegas a esta realidad, lo único que importa es el corazón, lo único que te importa. No te Mm. importa absolutamente nada material, nada, ningún lugar te hace, digo, ay, vos proyectás no sé qué, o sea, en realidad lo que te va a sostener es todo lo que vos pudiste forjar en tu corazón. Y cuando te pasa, es el momento en donde vos decís, bueno, ahora sí, voy a cosechar todo lo que Dios sembró en mi corazón sin que muchas veces me di cuenta. Eh, un Dios tan misericordioso que nos va formando en la medida que seamos dóciles y nos abandonemos a su voluntad. Y cualquiera lo puede hacer. Yo digo, el otro día veníamos de una charla con mi marido y yo le digo, ¿te diste cuenta que vamos en un mensaje contra el mundo? Diciendo, queremos instalar un tema Mm. que no es grato, porque yo digo, bueno, por ahí hay otras pastorales que vos decís, ay, qué lindo, mirá, la pastoral de la música, qué hermoso. Bueno, nosotros venimos con un tema que es mejor ni hablar, que muchas generaciones taparon, que, que era mejor como que no hubiera ocurrido. Y aparte diciendo que sí se puede estar en pie, que podemos seguir, porque yo digo, bueno, aprendimos a vivir de otra forma. Yo tengo un hijo que es feliz en el cielo y hay un corazón que está allá, y tengo otros dos hijos que están acá y sus corazones
están acá. Y son los que están acá los que van a seguir sufriendo, los que van a seguir teniendo desilusiones, las cosas lógicas de la vida. Y entonces no hay nada que termina. Yo creo que todos vamos hacia allá. Lo que pasa es que no creemos que vamos todos hacia allá. Creemos que nuestro momento acá es Mm. eterno. Entonces no nos preparamos, creemos que, más si total tengo toda una vida por delante y bueno, yo no sé cuándo Dios me va a llamar. Y tengo mi corazón preparado, cómo estoy con ese corazón, con qué estoy llenando, qué es lo realmente importante. Porque cuando la realidad se te cambia en un instante, si no tenés un corazón fuerte, bueno, ahí sí van a empezar a pasar un montón de cosas que, porque tener el corazón fuerte, ¿en qué te va a ayudar? En que te va, como te decía hoy, la realidad no se cambia. No es que vos tenés el corazón fuerte y tenés una imaginación diferente. No, no. La realidad es la misma. No se puede cambiar. Lo que pasó ya está. Ya está. No, no hay vuelta atrás, no hay si hubiera ese no, porque ya pasó, ya está. Entonces decir, bueno, esta es la realidad. Entonces, en ese momento donde creo que hay que sacar todo lo que tenemos en la mochila, en esa mochila que es nuestras circunstancias de la vida, bueno, pero no, de nosotros decir, nosotros sí podemos decidir con qué cosas vamos llenando esa mochila. Entonces, vuelvo a decir, si no te pasó nada importante y me alegro tremendamente, bueno, empezá a juntar cosas para ese corazoncito. Empezá a Está ver bueno. qué momentos son, buscar esos momentos de cielo acá en la tierra. Decir, bueno, qué cosas me llenan el alma, no esas cosas superficiales que pasan y que tengo que estar con esto, con lo otro, porque si hay algo muy importante que se sacude la vida por ejemplo, con lo de Bahía, que me parece tremendo, porque digo, uno habla de la pérdida de un ser querido, pero hay tantas otras pérdidas tan dolorosas también, que tampoco Mm. hay que, pienso que solo la pérdida física de una persona, estas personas que han perdido todo, todos sus recuerdos, todas sus cosas, están con frío, hay gente que, digo, tremendo, y también mirar que, bueno, a mí me pasó esto, pero abrí un poquito lo que te pasó, abrí un poquito tu mirada y seguramente va a haber gente que no la está pasando tampoco bien y sí tiene sus seres queridos, pero a lo mejor no puede ver, o hay una persona que me va a ver en una charla y no tenía ni piernas ni brazos. Y yo dije, qué, eh, qué cosa este Dios que me manda esta persona que estaba en el primer banco, a la cual le agradecí mucho que hubiera ido? Y yo digo, yo no sé qué hubiera hecho si a mí me hubiera tocado esa realidad. No sé cómo hubiera avanzado. Y él estaba con una sonrisa en el primer banco y me iba a escuchar a mí que yo iba a hablar desde el duelo, desde la fe. Entonces digo, es mirar un poquito alrededor, eh, en dos sentidos, en que hay muchas otras circunstancias muy difíciles que pasa la gente, hay otras pérdidas muy difíciles que también pasan, y también en mirar un poquito alrededor que seguramente los cercanos están sufriendo, no sé si sufren igual, más o menos que yo, porque cada persona es diferente. Entonces, si aprendemos a mirar un poco y decir, bueno, yo no sé lo que sufre su papá, sus hermanos, sus abuelos, tíos, amigos, y yo qué sé, para sus amigos fue, bueno, sí, sus hermanos que se amaban, y bueno, yo voy a decir, no, el dolor de la madre es el máximo. Y no sé, no sé, yo solo sé lo que pasa por mi corazón, pero no en los que tengo alrededor. Entonces, empezar a mirarnos de otra forma, empezar a respetarnos, no todos tenemos los mismos tiempos, empezar a esperarnos, porque por ahí todos queremos salir rápido de esto y hay algunos que van a tener un tiempo y otros van a tener otro tiempo. Pero yo creo que si el respeto y la voluntad de seguir está y apoyados en Dios y la Virgen, esto es un camino que sí se puede seguir.
Aparte te digo que yo con el Gracias, batallón que está acá en Silvana. el cielo, porque le gané la indulgencia plenaria para Sí, su alma, no me hubiera dejado quedarme en una cama, ¿viste? Porque él era batallón y yo digo, bueno, acá estoy, hijo, con este mensaje diciendo que claro. comunicando esta experiencia y bueno, y ojalá que lo poquito de nosotros pueda llegar a aliviar a alguien con alguna frasecita del libro. El libro está escrito para cosas que nos sirvieron, textos que nos gustaron, no está en el relato en primera persona de lo que nos pasó. Sí un poquito la historia porque evidentemente de dónde empieza, Contexto. pero, claro, para contextualizar, pero el libro lleva todo un mensaje de esperanza en este proceso del dolor.